las cosas que hacemos normalmente en la Dirección de Investigación y Posgrado. Y bueno, me presento, yo soy Jimena de Gortari y a nombre de la directora de Investigación y Posgrado de la Ibero Ciudad de México, la doctora Marisol Silva Laya, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco que nos acompañen esta tarde para iniciar uno de los temas que creemos apremiantes en la agenda académica, la ciencia abierta. Esto es porque consideramos que en el contexto de los desafíos de la investigación, las soluciones que podamos aportar desde este espacio y desde muchos otros requieren de esfuerzos científicos eficientes, transparentes y dinámicos, no solo de la comunidad científica, sino también de la sociedad. Hoy más que nunca debemos asegurar que la ciencia beneficie realmente a las personas y al planeta y no dejar a nadie afuera. Y es por ello necesario transformar todo el proceso científico, o eso es lo que hoy vamos a compartir esta tarde, o van a compartir justamente a quienes hemos invitado en este panel. La ciencia abierta es un movimiento que pretende hacer la ciencia más abierta, accesible, eficiente, democrática y transparente. Impulsada por los avances y precedentes en nuestro mundo digital, la transición a la ciencia abierta permite que la información, los datos y los productos científicos sean más accesibles a través de su acceso abierto y se aprovechen de manera más fiable con datos abiertos y con la participación activa de todas las partes interesadas. Al alentar que la ciencia esté más conectada con las necesidades de la sociedad y promover la igualdad de las oportunidades, podemos marcar un punto de inflexión para hacer efectivo el derecho humano a la ciencia y reducir las diferencias en materia de ciencia, tecnología e innovación entre los países y en el interior de los mismos. Sin más, le cedo la palabra ahora a la doctora Márquez, agradeciéndole a ella y a la doctora D'Angelo por esta iniciativa y por la organización de esta tarde, así como el apoyo creativo en la logística de toda la sesión y la plataforma de la que pudieron formar parte, la maestra Carla Contreras, también a Gabriela, a Alma y a Juan, y quienes han compartido sus inquietudes a través de la plataforma y por supuesto quienes hoy nos acompañan. Entonces, bueno, pues adelante, Techi, muchísimas gracias y bueno, pues bienvenidos todos y todas. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias primero a todos. Muy bienvenidos. Estamos muy entusiasmadas, muy entusiasmados de la acogida que ha tenido este evento. Primero, bueno, como académica, como investigadora, también quiero agradecer mucho a la Dirección de Investigación y Posgrado, particularmente a Natalia, por cuya iniciativa estamos aquí, todo el apoyo de Jimena, de Carla, que hizo una excelente campaña de difusión. Incorporamos el Padlet, entonces en la medida que informábamos, recabábamos el pulso de cómo iba el tema de la ciencia abierta en su opinión, ¿no? Entonces queremos iniciar un diálogo con ustedes. Creo que por ahí hay unos micrófonos abiertos. Ya. Eh, Queremos iniciar un diálogo con ustedes eh, con la intención primero de informar, ¿no? Que todos estemos con el piso parejo sobre qué es la ciencia abierta, qué implica, por qué la Ibero se preocupa de estos temas, de manera que se puedan formar opiniones informadas, situadas, porque cada uno de nosotros somos actores con intereses específicos en el tema, que estas opiniones además se puedan convertir en recomendaciones para futuras políticas en ciencia abierta dentro de nuestra universidad, ¿no? Entonces, no quiero presionar, pero esperemos que este sea el primero de muchos encuentros, ya sean convocados desde la dirección o que nosotros mismos podamos tener la iniciativa de seguir trabajando en el tema para construir estas recomendaciones. Entonces, espérenme, que esto siempre está ensayado, pero nunca sale como uno quiere. Un segundo. Es que tengo dos roles aquí, entonces eh, aquí está. Quisiera iniciar, espérenme, tengo tantas pantallas, haciendo una pequeña introducción realmente muy breve sobre lo que es la ciencia abierta para después presentar a nuestros ponentes. Quiero desaparecer, ya está. Mm.
Ya. Ahora sí, ¿verdad? ¿Ven el PowerPoint? Ok, bueno, primero mi nombre es Teresa Márquez, soy académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Si quieren saber un poco más de mí, a pesar de que me van a ver mucho hoy, aquí les voy a dejar una liga, luego les voy a compartir la presentación y donde pueden encontrar información respecto a mi perfil académico. Esta realmente va a ser una introducción muy breve para que nos familiaricemos con ciertos conceptos, términos que se usan cuando hablamos de ciencia abierta, ¿no? Hay muchas definiciones de ciencia abierta, ya nos ha enumerado algunas Jimena en su presentación, pero parece haber un consenso en una definición que es mínima, que es realmente mínima y que proviene de la UNESCO, que nos habla de un movimiento que pretende que la ciencia sea más abierta, accesible, eficiente, democrática y transparente, ¿no? Entonces, a partir de esta definición mínima surgen muchas más definiciones un poco más complejas que las problematizan o la amplían en una corriente o en otra, como vamos a ver, ¿no? Todo este tema de la ciencia abierta, todo este movimiento de la ciencia abierta, ustedes van a encontrar tal vez en la literatura que viene desde finales de los años 60, pero realmente se formalizó mucho más hace casi 20 años en la Declaración de Budapest, cuando, digamos, se dieron dos condiciones, ¿no? Una fue el acelerado cambio en el control que tenían ciertas empresas de la comunicación científica, ¿no? Este acelerado control que cada vez implicaba más pérdida de autonomía de los datos, de las metadatas, de los derechos de autor y muchas otras implicaciones. Y a la par, cambio en la digitalización de nuestra vida, ¿no? La ciencia abierta siempre se va a ubicar dentro de las coordenadas de la investigación, la tecnología y la innovación, ¿no? Son las innovaciones tecnológicas las que permiten los fines de transparencia, de equidad, de replicabilidad, de sostenibilidad del conocimiento que busca la ciencia abierta, ¿no? Entonces, a pesar de que esto ya empezó hace 20 años, constantemente se están revisando los temas de la ciencia abierta, precisamente porque la tecnología, la innovación y los intereses comerciales avanzan cada vez más, ¿no? Entonces, los principios de la Declaración de Budapest acaban de ser revisados en el 2022, este año, sí, y la UNESCO también ha sacado 5 recomendaciones generales el año pasado, justamente, ¿no? Entonces, estamos en buen momento porque en esta parte del mundo, en América Latina, el movimiento se ha acelerado mucho de 10 años para acá y en la actualidad justo acaban de formularse ya posiciones desde el sur global que nos hablan de la necesidad de crear un ecosistema de ciencia abierta manejado, promovido por las universidades y los científicos, ¿no? Entonces, bueno, quizás lo que más les pueda interesar es esta otra parte de qué pasa en México con la ciencia abierta. El CONACYT, que es un actor fundamental en todo esto, también tiene intereses. Desde el 2004 viene incorporando el término ciencia abierta en su vocabulario. No hay una definición estandarizada que nos proponga el CONACYT. Si ustedes curiosean por la red, entradas, videos, por ejemplo, de presentaciones de funcionarios del CONACYT del año pasado a este año, van a encontrar por lo menos una presentación al mes. O sea, cada vez este tema está más presente, pero van a encontrar que cada presentación tiene una definición distinta, ¿no? Yo aquí les traigo una del funcionario de más alto nivel que encontré, ¿no? Que es el director de Planeación y Evaluación del CONACYT, que nos dice que se trata de una práctica que tiene como objeto aumentar la accesibilidad de las investigaciones científicas financiadas con recursos públicos para todos y todas los ciudadanos por medio de la diseminación máxima del conocimiento científico, tecnológico y de innovación.
Entonces, como ven, en esta definición y en la mayor parte de sus acciones, aunque justo en el último reglamento del SNI cambió, eh, el concepto de ciencia abierta se dirige más a lo que es acceso abierto, ¿no? Que muchas veces los confundimos, pero son cosas diferentes. Ciencia abierta es más amplio que el mero acceso. Eh, entonces, el CONACYT desde 2004 ha ido tomando diferentes tipos de acciones para promover la ciencia abierta y, bueno, ya no les voy a leer cada etapa, eh, pero les digo, han ido ampliando su vocabulario, pero básicamente la estrategia del CONACYT, aunque dice ser transversal, se orienta más hacia la vía de los repositorios, lo que se conoce como la vía verde, ¿no? El CONACYT está, por un lado, totalmente en contra del pago por publicación, lo que se llama el APC. No hay fondos públicos para eso, están totalmente en contra. Sin embargo, sus indicadores de calidad de evaluación del desempeño científico todavía no está emparejado, digamos, con esta negativa de publicar en revistas cerradas o con acceso mediante pago, ¿no? Entonces, en resumen, es una política orientada a repositorios, es inconsistente en cuanto al modelo de evaluación y hay una negativa a pagar por publicación, ¿no? La modificación del reglamento del año pasado, hay una definición mucho más amplia que ya te habla de los procesos de la investigación, ¿no? Una apuesta por un trabajo colaborativo. Hay incluso, se conformó ya lo que es el Sistema Nacional de Publicaciones. El sistema del Repositorio Nacional también ya está muy consolidado y en alguna presentación lo que escuché fue que pretenden que las publicaciones, por ejemplo, en idiomas nativos, sean considerados con computajes importantes, ¿no? Para una cuestión de buscar la equidad de los saberes, en los distintos saberes, perdón. Bueno. Ahora esto no pasa. Un segundo. Tengo una pantalla muy pequeña, disculpen ustedes. Yo no sé si están viendo lo mismo que estoy viendo yo. Ok, bueno. ¿Qué comprende la ciencia abierta? ¿Eso es lo que están viendo? ¿Todos? Espero que sí. No les veo. Sí, te veo. Ok. Sí. Ok, gracias. Bueno. Como les decía, son varios aspectos que comprende la ciencia abierta. Uno de ellos tiene que ver con investigación abierta, reproducible y replicable, de lo que yo creo Juan Carlos nos va a hablar más adelante, así que no me voy a explayar en esto. La evaluación abierta, que tiene que ver con un control que tienen los investigadores sobre la lista de sus evaluadores, ¿no? No quiere decir que van a elegir quién los va a evaluar, sino que pueden tener la prerrogativa de hacer listas de inclusión y de exclusión, ¿no? Luego también se habla de comités de voluntarios, de evaluadores voluntarios que no impliquen gastos para la revista de pago por dictamen, ¿no? De esa manera los costos de las revistas se reducirían al mínimo, ¿no? Ciencia ciudadana, que es un término que es un aspecto que a mí en lo particular me interesa mucho, considera la participación de la sociedad no solamente como objeto de estudio, digamos, sino o como destinataria de las publicaciones, sino incluso desde el diseño de investigación, ¿no? Que las poblaciones puedan participar en el diseño de las investigaciones que los van a investigar,
También, por supuesto, la parte más difundida de la ciencia ciudadana es la participación de grupos en la recolección de datos, ¿no? Las ciencias naturales, por ejemplo, los usan mucho para que ayuden a recolectar información sobre migraciones o alguna vegetación, etc. Entonces digamos, no es una investigación no de cara a la sociedad, sino con la sociedad. Luego tenemos la educación abierta, que bueno, se beneficia mucho de estos temas de acceso a datos abiertos, libros de textos abiertos, trabajo colaborativo, trabajo en red, ¿no? El tema del trabajo colaborativo también es muy transversal en todos los aspectos de la ciencia abierta. Los datos de investigación abiertos buscan una ética y una transparencia en la investigación, ¿no? Que los datos puedan ser compartidos, que sean abiertos, de modo que pueda ser reproducible, ¿no? Y la vigilancia, digamos, de la comunidad hacia la investigación esté permanentemente de modo que suba la calidad de la misma y no se espera hasta el final para evaluar la calidad de la investigación, ¿no? El proceso mismo puede ser acompañado de pares también. Y por último tenemos el acceso abierto, que es el tema, digamos, más polémico. Y aquí está lleno de tecnicismos, ¿no? Se habla de diferentes vías o rutas o tipos de acceso de las revistas, ¿no? Digamos, los principales son el acceso verde, que se basa en repositorios, en que los productos de la investigación estén en repositorios de acceso público, ¿no? Y luego se habla también de la vía dorada, que es estas revistas que ahora les llaman de acceso abierto, pero es un acceso abierto por pago, ¿no? Las universidades tienen que pagar para ser publicadas. Esto se ha venido refinando mucho, sobre todo en Europa, a partir de lo que se llama el plan ES, ¿no? Donde, por ejemplo, las suscripciones que tenemos nosotros en la biblioteca de las revistas nos darían acceso también a publicar en esas mismas revistas, ¿no? Porque universidades como las nuestras, pues a veces pagan el doble, ¿no? Pagan para que sus investigadores publiquen y luego pagan para que sus alumnos las lean, ¿no? Entonces, en Europa, sobre todo universidades de investigación, están llegando a estos acuerdos transitorios sobre que les permite con un solo pago publicar y leer, digamos, ¿no? Y luego está la vía diamante que digamos está impulsada mucho desde América Latina y que implica sobre todo apoyo a revistas académicas de calidad, de acceso abierto, sin ningún tipo de pago, ¿no? Y que se combine un poco con la vía verde, apoyándose en repositorios especializados, ¿no? Entonces, cuando se habla de vía verde, es repositorios, que el CONACYT está mucho en esto. Cuando se habla de vía diamantes, se habla de revistas abiertas. Luego están los accesos híbridos, el acceso bronce y el acceso vía negra, que son estos medios no lícitos, ¿no? Como el Sci-Hub, que creo que todos hemos usado alguna vez por ahí. Ahora, ¿por qué hablar y ya con esto termino, por qué hablar de ciencia abierta en la Ibero, ¿no? Primero porque creo que compartimos la misma noción de conocimiento, ¿no? Y que el conocimiento es un bien público y es un bien para la transformación de la sociedad. Entonces, al compartir esos principios, creo que nos acercan, hace natural la relación de la universidad con la Ibero. Pero también hay ciertas especificidades, ¿no? Miren, ciencia abierta en el mundo, cada semana hay eventos sobre ciencia abierta. El debate y la producción, los libros, los artículos, la investigación que se hace en el tema es muy amplia, ¿no? Sobre todo está dominada por universidades públicas.
Eh, y la especificidad de instituciones como la Ibero es que es una universidad privada, pero es una universidad privada alejada, digamos, de las lógicas del mercado, ¿no? y del lucro. Entonces, desde ahí, digamos, creo que debemos encuadrar nosotros el diálogo sobre ciencia abierta, ¿no? Luego, pues, es una universidad que tiene a la investigación al servicio de la educación, no es una universidad que viva de la investigación, no vende servicios de investigación, no vende productos de investigación. Eh, y es una universidad donde la investigación se realiza con fondos propios, con fondos provenientes de la empresa privada, pero también con fondos públicos, ¿no? Muchos de nuestros investigadores pues tienen financiamiento del CONACYT directamente, por ejemplo, y tenemos que estar alineados con la tendencia que parece estar tomando el CONACYT en esta línea, ¿no? Ya también hay otras instituciones como el TEC de Monterrey concretamente que están ya muy avanzados en sus políticas de ciencia abierta, ¿no? Entonces, bueno, este sería, perdón si me extendí, un panorama muy genérico de los principales aspectos de la ciencia abierta que queríamos compartir antes de darle el paso a nuestros ponentes. Si me permiten un momentito, ahorita me quito la cachucha, me cambio la cachucha para presentar ahora las ponencias que tenemos esta tarde. A ver. Entonces, primero vamos a escuchar a Gabriela Méndez Cota, quien nos va a hablar de ciencia abierta en perspectiva crítica de género, a Juan Carlos Castillo, que es nuestro ponente invitado, digamos, no es de casa, quien nos va a platicar sobre herramientas para la apertura del flujo de investigación científica, y Alma Rivera Aguilera, de la biblioteca, de nuestra querida biblioteca, quien nos va a hablar del repositorio institucional, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, sin más dilación, vamos a empezar con, eh, con la primera presentación, que es de Gabriela Méndez Cota. Ella es académica de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de nuestra universidad y miembro del Colegio de Profesores del Doctorado en Estudios Críticos de Género también de nuestra universidad. Obtuvo los grados de maestría y doctorado en Goldsmith, University of London, y contribuye a la edición académica a través de la revista internacional de cultura y teoría Culture Machine y el colectivo de acceso abierto radical. Recientemente coordinó el volumen colectivo Filosofía Pirata y Trabajo Editorial en el 2021 para la colección Lecturas de Sileno de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Entonces, Gabriela, te escuchamos. Muchas gracias, Teresa. Me sumo a los agradecimientos y reconocimientos a todo el equipo de la Dirección de Investigación por organizar este evento y bueno, por invitarme. También de antemano disculpas si me tardo más de 7 minutos, que fue lo que me dijeron que podía hablar, pero está medio complicado con el tema que yo les voy a exponer, que es pues que es una perspectiva crítica de género en relación con la ciencia abierta. A ver, este enfoque puede parecer muy novedoso si partimos de que los discursos más institucionalizados de de la ciencia abierta en muchos casos exhiben una ceguera de género, es decir, tienden a separar los asuntos de género de los asuntos de ciencia. Y esto, digamos, a pesar de que la perspectiva crítica de género pues ya va para medio siglo de existencia y de que la dimensión de género de la ciencia ha recibido cada vez más atención en la última década. Lo cierto es que en el terreno de las realidades institucionales todavía se experimenta una separación entre los asuntos de género que se comprenden como problemas entre mujeres, hombres y otras categorías sociales sexuadas, digamos, y los asuntos propios de la academia que se comprenden como productos o procesos neutros, asexuados, cuantificables, medibles, independientemente de las dinámicas locales, institucionales
institucionales del poder, ¿no? Sin embargo, el feminismo nos ha enseñado, a ver, perdón, necesito, ahí está. Nos ha enseñado que el género es estructural al conocimiento y que es a través de concepciones hegemónicas, institucionalizadas del conocimiento que se produce y se reproduce la desigualdad social. Entonces, un primer punto que quiero hacer es este, ¿no? Si las políticas institucionales en materia de investigación, ciencia o ciencia abierta presentan en efecto dificultades para comprender e incorporar asuntos de género más allá de lo que toca, digamos, a penalizar la violencia sexual, que es de lo que se ocupan fundamentalmente los protocolos de género. Lo que nos debería ocupar ahora es la pregunta de si la llamada ciencia abierta constituye o no pues una oportunidad para profundizar en el análisis de género de la investigación académica e incidir de forma más estructural en las causas de la desigualdad que se reproduce al interior de las instituciones del saber, ¿no? Entonces podemos ver, digamos, unos datos muy generales, ¿no? Muy generales de estos patrones de desigualdad que tienen que ver con la subrepresentación, no solo de las mujeres, ¿no? Sino de otros grupos también, digamos, estigmatizados por su origen social, su color de piel, su lengua, etcétera, ¿no? Tienen carreras más breves, hay brechas económicas, de productividad, de citación, también de desempeño por sesgos de género en los sistemas de evaluación. Y bueno, las causas profundas, estructurales de estas brechas se han ido estudiando y problematizando en las últimas décadas, desde la investigación feminista y particularmente desde la teoría y la filosofía feminista, que por cierto, pues no es una ciencia en el sentido actual del término, sino una práctica específica en el campo de las humanidades, ¿no? Y esto mismo ya es una cuestión de género, pues no podemos pasar por alto la marginalidad de las humanidades en las discusiones sobre ciencia y tecnología, ¿no? De acuerdo con la configuración simbólica del género, pues a las humanidades parecería faltarles masculinidad, ¿no? Es decir, exactitud, precisión, aplicabilidad, utilidad, rentabilidad, todo eso que supuestamente les sobra a las ciencias cuando cumplen ciertos requisitos, ¿no? La demanda de ser productivas, competitivas, etcétera. Entonces, bueno, esto es el género de la ciencia, ¿no? Aunque desde luego habría que hacer muchos matices y precisiones, porque también las disciplinas humanísticas pues están a su vez generizadas. Como sea, es en este plano, digamos, de la crítica, la interpretación y el análisis de los relatos del saber, que las perspectivas críticas del feminismo pues se han admitido de manera muy parcial y limitada en la elaboración de políticas institucionales. Mi segundo punto es entonces que solo cuestionando los marcos epistémicos generizados, solo analizando y cambiando nuestras prácticas generizadas de investigación, podríamos incidir desde la universidad en el relato dominante de la ciencia moderna, un relato androcéntrico, etnocéntrico, que hoy por hoy está encarnado en una economía capitalista del conocimiento académico, donde lo que importa otra vez es la eficiencia, la productividad acelerada, el valor económico, la propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos que lo que queda fuera de eso, pues no puede ser conocimiento, ¿no? Por el contrario, ¿no? Es el fracaso, la debilidad o la incompetencia de los ignorantes, que con mayor frecuencia son mujeres o personas estigmatizadas, ¿no? Esto es el género de la ciencia. Y la cuestión ahora es preguntarnos qué podría ser eso que llamamos ciencia abierta en relación con el género de la ciencia, ¿no? Un imperativo de transparencia, visibilidad, aceleración, eficiencia y demás. Y bueno, para este propósito, hoy quisiera resaltar solamente algunos puntos de dos documentos recientes. Pues que a lo mejor nos pueden ayudar a hacer un balance rápido de lo que se ha logrado hasta ahora en materia de incorporar la perspectiva de género pues a las políticas de ciencia abierta. Por un lado tenemos la recomendación de la UNESCO sobre la ciencia abierta que se publicó el año pasado y que pues hace unos 3 meses fue apoyada mediante una declaración pues por instancias líderes del acceso abierto y la ciencia abierta en América Latina, incluyendo Redalic América y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ¿no? Por otro lado tenemos un reporte estratégico para el fortalecimiento de la dimensión de género
de la Ciencia Abierta y las Políticas de Innovación, que se elaboró entre 2017 y 2019 por Gender Action, un proyecto de la plataforma Horizonte 2020 de la Comisión Europea. Entonces, bueno, del documento de UNESCO, lo que quisiera resaltar en primera instancia, pues es, ya lo mencionó Teresa, así que voy a ir muy rápido sobre esto, pues la apertura, el dinamismo y la maleabilidad de la noción misma de ciencia abierta, ¿no? La UNESCO se refiere a un constructo inclusivo de diversos movimientos y prácticas orientadas a incidir en procesos de creación, evaluación y comunicación científica en diálogo con agentes sociales y con sistemas de conocimiento distintos a los tradicionales, ¿no? En este sentido, y esto es lo que quisiera recalcar, ¿no? La ciencia abierta no es una solución técnica con aplicabilidad universal, sino un conjunto variable de prácticas que tendrían que situarse y discutirse de acuerdo con necesidades locales y con enfoques específicos. Y bueno, por eso la cuestión que surge para mí aquí es, bueno, ¿qué tanto nos vamos a involucrar, ¿no? Como comunidad académica en definir la ciencia abierta para nuestra institución? ¿Qué tanto vamos a involucrarnos para asegurar que la noción de ciencia abierta que impacte en las políticas institucionales de investigación pues sea una noción informada por perspectivas feministas y por el compromiso con una concepción de la ciencia como bien público, que es lo que enfatizaba Teresa al final de su introducción, ¿verdad? Entonces, bueno, la ciencia abierta no es una, ¿no? A esto le llamaría yo una perspectiva crítica de género, sobre todo no es una solución ni tecnológica ni puramente económica, pues a una problemática social, ¿no? Que es el conocimiento, ¿no? Si acaso es un debate, ¿no? Y bueno, de hecho, pues el discurso más general de la apertura, lo abierto, ¿no? Software abierto, sociedad abierta, acceso abierto, ciencia abierta, pues combina dos promesas que desde una perspectiva crítica pues tendríamos que reconocer como promesas que están en tensión. Por un lado, eficiencia y producción, por otro lado, democratización, diversidad y justicia social. Y yo creo que pues sí es importante pues reconocer esta tensión también en lo que toca a cómo integrar una perspectiva crítica de género a las políticas de ciencia abierta, porque también podemos encontrar modelos contrapuestos, ¿no? De la perspectiva de género. La perspectiva de género puede querer decir cosas muy distintas, ya sea la promoción de mujeres, digamos, en dinámicas comerciales, de producción y valorización del conocimiento, o bien la promoción de perspectivas críticas interseccionales que además de cuestionar los modelos comerciales, propongan alternativas prácticas a esos modelos comerciales, ¿no? Y me parece que este contraste, ¿no? De posibilidades, pues justo se puede elaborar a partir de una comparación entre el discurso de la UNESCO sobre ciencia abierta y las recomendaciones del reporte de Gender Action de la Unión Europea. Básicamente el hallazgo más importante de este reporte es lo que expresé al inicio de mi presentación, ¿no? Y perdón por esa letra chiquitita, lo voy a decir yo muy rápido. Es decir, que al menos en Europa, en este caso, el discurso de la ciencia abierta exhibe una ceguera de género. Dado el conocimiento que tenemos sobre los sesgos de género en la contratación, retención, recategorización del personal académico, en el financiamiento de proyectos de investigación, en la publicación y en la evaluación del desempeño, pues un asunto de género en la ciencia abierta es el impacto diferenciado que pueden llegar a tener las prácticas de ciencia abierta como la evaluación por pares abierta o el uso de métricas alternativas para la evaluación del impacto de la investigación. Entonces, este reporte pues concluye con pues 4 conjuntos de recomendaciones. Primero, pues eso, investigar de qué maneras la ciencia abierta, o sea, crear sinergia entre las políticas de igualdad de género y las políticas de investigación, empezando por investigar de qué maneras la ciencia abierta podría revertir sesgos y desigualdades de género. Y bueno, un componente muy importante de eso en este reporte es generar datos desagregados por sexo sobre las prácticas de ciencia abierta en cada institución. Y
incluir, digamos, expertas en asuntos de género en el diseño de políticas institucionales de investigación, evaluación y promoción de la investigación para promover conciencia de los asuntos de género en la investigación, diseñar evaluaciones multidimensionales de la productividad científica que se comprometan a mitigar los sesgos de género en la evaluación del desempeño y que privilegien la visibilidad y el acceso abierto a la investigación con perspectiva de género. Entonces, bueno, digamos que el énfasis del reporte está en la generación de datos desagregados por sexo, los cuales ayudarían a iluminar ventajas y desventajas, efectos diferenciados de prácticas de ciencia abierta entre académicas y académicos, ¿no? El reporte coincide con las recomendaciones generales de la UNESCO de incorporar, ¿no?, una perspectiva de género en las políticas de investigación, pero no hace referencia, y esto es lo que me interesa mucho enfatizar, al conocimiento como un bien público, ni tampoco a la necesidad de situar y debatir la ciencia abierta en términos, digamos, políticos, ¿no?, entre todos los agentes involucrados en la creación de conocimiento. Entonces, la ciencia abierta en este reporte aparece como una herramienta, efectivamente, para la aceleración del conocimiento y la innovación en beneficio, pues, de un bloque, ¿no?, particular, que es Europa, ¿no?, la Unión Europea. Y no es casual que en Europa lo que se esté avanzando, pues, sea un modelo comercial del acceso abierto y en la ciencia abierta, pues, que no acaba de articularse, ¿no?, con el modelo público socialmente orientado del movimiento de la ciencia abierta en América Latina. Entonces, bueno, nosotros, creo yo, como universidad privada, pues necesitamos entender, ¿no?, lo que está en juego en la tensión entre estos dos modelos que, insisto, o sea, son dos modelos de concepción del conocimiento, pero también dos posibilidades, ¿no?, de incorporar la perspectiva de género, ¿no?, que están en tensión, ¿no? Entonces tendríamos que entender qué es lo que está en juego y, bueno, incorporar las recomendaciones comunes en estos dos documentos de, primero que nada, pues estudiar, ¿no?, qué es lo que, cómo son, o sea, cómo son nuestras prácticas de investigación desde el punto de vista de la ciencia abierta, documentarlas, monitorearlas, analizarlas y discutir, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Digo, algo importantísimo del reporte de UNESCO, perdón, de la recomendación de UNESCO es el énfasis que hace también en la diversidad y la especificidad de los enfoques disciplinarios, ¿no? O sea, la ciencia abierta no es es más bien, digamos, un debate abierto, ¿no?, que habría que mantener abierto, me parece, no en el nivel de la técnica, sino en el nivel, digamos, de nuestra conversación y de la creación de comunidad académica, ¿no? Y eso es lo que quería compartirles. Gracias. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Creo, no fui clara, no expliqué que esta va a ser una primera ronda donde vamos a escuchar a nuestros participantes. En una segunda, a nuestros ponentes, perdón, en una segunda ronda ellos van a reaccionar frente a los comentarios que llegaron a través del Padlet del evento, y en una tercera ronda vamos a ver si abrimos el micrófono para que algunos de ustedes participen en la medida que nos dé el tiempo, ¿no? Pero les reitero, este es el inicio del diálogo, no hay ningún problema. Bueno, ahora vamos a escuchar a Juan Carlos Castillo. Él es investigador principal de la línea de interacciones grupales e individuales COES y profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Es doctor en Sociología de la Universidad de Humboldt en Berlín. Sus áreas de investigación incluyen desigualdad social, justicia distributiva, opinión pública y educación cívica. Tiene a su cargo LISA, que es el Laboratorio de Ciencia Social Abierta en la Universidad de Chile. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Teresa. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Gracias. Cualquier cosa porque me avisan, porque he tenido algunos problemas de audio con el Zoom. Me voy a poner el tiempo para ver si puedo hacerlo en 7 minutos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo he estado en otras cosas participando con el Ibero, digamos, en cosas de ciencia abierta. Y es un agrado siempre estar con ustedes y también felicitarlos por todo el trabajo. Me da un poco envidia, en verdad, como todo el trabajo que hacen y el dinamismo que tiene la dirección de investigación. Así que un placer estar acá con ustedes nuevamente, aunque sea virtual. Espero estar allá presencialmente. Encantado ahora que la pandemia parece que lo está permitiendo cada vez más.
Ya, lo que yo al principio tenía pensado hablar algunas cosas como de ciencia abierta en Chile, pero finalmente pensé que este tema podría prestarse más para este formato de presentaciones breves y después enfatizando, ¿cierto?, la discusión y las dudas que tengan ustedes. Así que lo que voy a hacer es como presentar brevemente mi visión sobre aspectos importantes de la ciencia abierta y centrado después en la discusión sobre herramientas, qué implicancias tiene esto, y ojalá que eso permita abrir como la discusión, ¿cierto?, al final, que me parece también la parte más importante, como decía Teresa. Y quiero partir con esto, que es una caricatura que a mí me gusta mucho, la uso en diferentes presentaciones, pero en esta yo creo que se aplica bastante bien, que tiene que ver con el tema de los estándares. Ya Teresa nos dijo al principio que había diferentes definiciones, aproximaciones en ciencia abierta que han cambiado en el tiempo, y lo que muestra acá, claro, como que hay 14 estándares y dos personas empiezan a discutir, es absurdo que existan tantos, hagamos uno nuevo, y ¿cómo termina esto? Bueno, ahora hay 15 estándares, ¿cierto? Entonces, cada vez se va generando, ¿cierto?, más complejidad y más distintas formas de ver un mismo fenómeno. Y yo creo que una de las características especiales y que son muy propias de la apertura es que esto fomenta que, claro, mucha gente participe de su opinión, de diferentes miradas, en este caso en la academia, de diferentes disciplinas. Entonces la cantidad de información que circula actualmente, como decía Teresa también, hay seminarios, hay libros, hay presentaciones, y la verdad que es muy fácil como perderse y abrumarse. La verdad que yo encuentro que lo que está pasando actualmente en ciencia abierta, sobre todo en Europa y ahora a nivel ya viene a América Latina, es muy intenso, y eso también puede, yo creo, generar muchas oportunidades, pero también replicar condiciones de desigualdad, como decía, ¿cierto?, Gabriela en la presentación anterior, enfocada en género, pero también de otro tipo. Pero eso lo quiero poner al final como tema de discusión, y les quería presentar dentro de estos como estándares, la forma al menos que a mí me sirve mirar la ciencia abierta, porque tal vez puede también ser interesante para reflexionar y discutir. Y yo veo ciencia abierta siempre asociada al flujo de investigación tal vez científica más tradicional, como nosotros lo aprendemos en un curso de metodología, y esta es la forma también que yo lo enseño. Yo, claro, como parte de mi trabajo, estoy a cargo de una iniciativa que se llama el Laboratorio de Ciencia Social Abierta, donde hacemos como difusión, un poco promoción de prácticas de ciencia abierta, y vinculado un poco a eso también yo hago un curso pregrado en ciencia abierta, ya como en su segunda, tercera versión en sociología en la Universidad de Chile, y esta es la forma que ahí me sirve bastante como para poder explicar esto a nivel de pregrado. Y aquí una primera distinción importante que yo hago, que de nuevo es como cualquier estándar puede ser discutido, que a mí me parece que muchas veces hay una especie de, no sé si no es confusión, sino que una forma de mirar ciencia abierta, cuando uno se enfrenta al concepto la primera vez, como que dice, ciencia abierta, que se abra el conocimiento más allá de la academia, y esto tiene que ver con difusión, ciudadanía. Es un aspecto, de hecho, apareció un diagrama de Teresa, esa parte que es como ciencia ciudadana, no se conoce, pero tradicionalmente ciencia abierta, al menos de la mayor parte de la literatura y discusiones que yo conozco, tiene que ver con lo que pasa en apertura más bien dentro de la academia, ya no fuera. A mí me parece un requisito básico, sí, tener una forma de apertura de prácticas de ciencia dentro de la academia, si es que uno quiere abrirlo hacia afuera, digamos, sería extraño como abrir como que, el acceso es muy importante y que todo el mundo acceda, si nosotros en nuestro propio trabajo trabajamos de forma cerrada. Así que yo creo que no son independientes, pero sí son distintos. Y yo hago mucho énfasis en esta forma de prácticas y herramientas de ciencia abierta al interior de la academia, y sobre todo en diferentes fases del proceso de investigación. Y acá siempre parto yo explicando lo que es publicación, porque una cosa más bien histórica, que, bueno, Teresa también lo mencionó, la discusión de ciencia abierta parte con la declaración de Budapest, ¿cierto?, Berlín, a principios del año 2000, sobre todo por temas de acceso a los productos de investigación, y esta como constatación de por qué las personas tienen que pagar por acceder a los productos de investigación dentro y fuera de la academia, cuando gran parte de ellos son financiados con fondos públicos. Entonces hay una discusión, y el segundo aspecto de esta discusión, sobre todo, tiene que ver con desarrollo tecnológico, porque claro, antes las revistas eran en papel, había que pagar la producción, pero uno dice, ¿existe Internet? ¿Por qué en el fondo ahora hay que seguir pagando si existe otra plataforma de divulgación que podría ser gratuita? Entonces, en la primera parte que históricamente nace, yo creo, a partir del acceso, y que todavía aún, o sea, muchas personas piensan en ciencia abierta y dicen, acceso a publicaciones. Y eso es como lo principal que se releva en general los proyectos de instauración de infraestructura de ciencia abierta, parten por ahí,
no sé muy bien por dónde parte, por dónde está avanzando el caso de México, pero el caso chileno actualmente parte por temas de acceso, ¿ya? Acceso a las publicaciones es el primer punto, en Europa también, como que parte por ahí, y después de discutir esa parte de la apertura, se lleva el concepto de apertura también a las otras como fase del proceso de investigación. Y ahí, ahí se va volviendo también un poquito más técnico, más interno a nuestro quehacer. Está la parte del análisis cómo nosotros analizamos los datos, y si es que eso, la pregunta es, ¿debería uno abrir sus procesos de análisis también? Y eso se vincula al concepto más técnico de reproducibilidad en ciencia abierta, que tanto los análisis que nosotros hacemos son reproducibles. Si alguien toma nuestros datos y nuestra forma de analizar, llegará a resultados similares. Ahí también hay una discusión si es que eso aplica a distintas metodologías, por ejemplo, cuantitativas, cualitativas, una discusión muy interesante. Y hay otro concepto de ciencia abierta que tiene que ver con transparencia, que al menos yo lo asocio a estos dos elementos más iniciales del flujo de investigación, que es el diseño de investigación, cuando uno hace su diseño, qué es lo que va a hacer finalmente para responder su pregunta de investigación, y también los datos que uno levanta, ya que son característicos de la investigación más de carácter empírico, ya que no es toda la investigación sin duda que se hace en la academia. Y aquí, ya para ir terminando, tiempo cortito, hay una serie de herramientas que se han ido desarrollando. Y esto ya también implica conocimiento más técnico, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del diseño, existen lo que se llaman las plantillas de preregistro. Ahí se está acabando el tiempo, ya, darme un minuto más. En el caso de los datos están los repositorios de datos abiertos, hay ciertos estándares, ciertos protocolos para poder depositar datos en un repositorio abierto, porque no es llegar, digamos, subir una cosa a una carpeta en línea, sino que la idea justamente es que esto pueda ser utilizado por otras investigadoras o investigadores, incluso por mí mismo en el futuro, pero que esté disponible, digamos, abiertamente, facilitado también por herramientas tecnológicas. Reproducibilidad, que es el aspecto que al menos yo más manejo, me he dedicado más a esto, yo diría que es uno de los más técnicos. Incluye temas de, qué sé yo, escritura en texto plano, versionamiento, repositorios, qué sé yo, tipo GitHub, protocolo. Hay muchas herramientas en temas de reproducibilidad. Bueno, y el acceso ahí ya, Teresa habló bastante de las diferentes rutas de acceso. También está la posibilidad de los preprints, ¿cierto? Que es como poder publicar algo, una versión inicial antes de que sea la versión oficial de la revista, en el caso que la revista, por ejemplo, no permita que esto esté accesible libre de barrera de pago. En fin, se ha desarrollado una serie de herramientas, y por eso yo quería terminar esto con algunos puntos de discusión que yo creo que se enlazan bastante bien con la presentación anterior de Gabriela. Porque uno, o sea, a mí mi experiencia con esto es que, claro, uno habla de ciencia abierta y mucha gente dice, oh, qué lindo, sí, como que hay una cosa más ética tal vez de la apertura, por el tema de los recursos públicos, que esto sea accesible, en fin. Muchas oportunidades, pero también tiene algunos riesgos, y diría, y amenazas. Primero, está el tema, yo creo que genera bastante temor. Yo no veo muchos colegas, más bien así como de mi edad, y la gente joven, porque yo le enseño en la universidad, es como menos, diría, menos escéptica con esto, se siente menos temerosa, pero sí yo creo que hay un temor respecto a la propiedad intelectual, a que abrir el proceso de investigación, y con el acceso a las publicaciones no tanto, porque eso ya está listo, pero si yo abro mis datos, o abro mis análisis, o abro el diseño, ¿eso en qué medida? Yo creo que hay un temor como bien tradicional en el mundo académico, que te puedan copiar la idea, o que puedan usar tus datos, que finalmente es tu trabajo. Entonces, hay bastante sensación, yo creo, de amenaza, que es una especie de limitación al desarrollo y la implementación de prácticas de ciencia abierta, cuando, al menos como yo lo transmito esto, justamente lo que hace la ciencia abierta es resguardar la propiedad intelectual, ¿ya? No es como, porque muchas veces la gente confunde apertura y libertad con que está todo disponible, y en el fondo yo dejo ahí, y nadie en el fondo reconoce que eso es mi trabajo. No, justamente si yo hago un preregistro para que me puedan citar que yo hice eso, es mi idea, digamos, primero, como que puedo ponerle una firma, una idea temporal. Entonces yo creo que esa discusión de apertura y confusión con pérdida de propiedad intelectual me parece bien interesante. La segunda tiene que ver con las capacidades técnicas. Yo hablé tanto ahí como de herramientas. Ya yo me he dedicado harto al tema de herramientas, y esto enlaza con el tercer punto, y ahí termino, que toda esta adquisición de capacidades técnicas implica también, o lleva consigo la posibilidad de la reproducción de cierta brecha de desigualdad. Nosotros sabemos, bueno, y ahí como que me alineo a América Latina, digamos, no, siempre vamos un poco atrás en todo lo que hemos sido perjudicados, yo creo, por las lógicas de producción científica actuales, barreras de pago y, en fin, todo lo que nosotros sabemos de lo difícil que para nosotros a veces por temas de idioma también es entrar al mercado académico.
Y también implica como dedicarle más tiempo, aprender cosas nuevas, dedicarle tiempo, por ejemplo, a documentar procesos de investigación, a abrir los datos. Todo esto implica una serie como de inversión adicional que uno podría pensar que puede incluso incrementar la desigualdad en la producción científica. Hay un micrófono abierto ahí, disculpen. Y esta desigualdad, uno podría, o sea, esta visión como más ideal inicial de la ciencia abierta, tal vez uno puede decir, cómo nosotros vamos a quedar después que esta como ímpetu que hay avance. El avance que hay en ciencia abierta no se puede contrarrestar, es algo que ya partió, se viene, nosotros estamos de cierta forma reaccionando a algo que está muy, muy activo, sobre todo en Europa, diría yo. Y el tema es cómo nosotros podemos prepararnos de la mejor manera posible para que esto sea realmente una oportunidad y no finalmente tenga como implicancia que se van a seguir reproduciendo las brechas de desigualdad en producción de conocimiento y generación de conocimiento que nos perjudiquen aún más. Eso, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Efectivamente, no se trata de un estándar más, ¿no? Como nos hablabas al inicio con tu figura, sino, ni de un estándar más ni de una desigualdad más, ¿no? Que no vayamos sumando esas sinergias negativas. Bueno, ahora volvemos a casa con Alma Rivera. Ella es maestra en bibliotecología por la Universidad de Indiana. También es maestra en ingeniería y doctora en educación por la Ibero. Actualmente es académica titular 5 de la biblioteca Francisco Javier Clavijero. Tiene a cargo proyectos especiales y el repositorio institucional, y se encuentra a cargo también de la participación del Ibero en el repositorio de documentación sobre desaparición en México. Sus temas de interés incluyen metadatos, bibliotecas digitales, repositorios institucionales, tecnología en bibliotecas y en educación, relación biblioteca-educación y metodologías de investigación. Ella entonces nos va a hablar del repositorio institucional, posibilitando el acceso abierto al conocimiento con sello Ibero. Te escuchamos, Alma. ¿Tu micrófono está cerrado? Sí, el micrófono cerrado. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Esta tarde estoy yo aquí con el micrófono, pero en realidad represento a todo el equipo de la biblioteca, porque este tipo de proyectos pues no son de una persona ni mucho menos. Y pues también agradezco a la dirección de investigación con la que hemos estado trabajando muy cercanamente desde siempre, pero sobre todo desde la administración, ahora con Marisol, con Jimena, con Marisela en las áreas de investigación y posgrado. En cierta medida, ahora escuchando a Gaby, pues pensaba, ¿no? Lo que representan ciertas desigualdades, y muchas veces los académicos de biblioteca en cierta medida nos ven como académicos de segunda, en el sentido de que consideran que al ser una entidad de servicio y también marcada por una cierta tradición femenina, aunque tenemos colegas, desde luego, hombres en nuestra plantilla. Y pues bueno, agradeciendo aquí a todos, sobre todo las presentaciones previas, porque ahorran muchísimo de lo que ahorita vamos a comentar, sobre todo ahorita también lo que comentaba Juan, y desde luego lo que comentó Techi y Gaby. El repositorio institucional ha sido como una de las tantas herramientas que pueden apoyar a la ciencia abierta, pero específicamente este término se usa para referirse a una base de datos que propone una serie de servicios para la captura, almacenamiento, ordenamiento, preservación y redistribución de documentación académica de una institución en formato digital, no solo los productos de investigación, sino por ahí también se hablaba de productos educativos, productos institucionales, etcétera, ¿no? Los antecedentes de este repositorio en la Ibero, yo creo que muchos de los que aquí están presentes podrán remontarse a algunos años. Ya desde el año 98 se hablaba de los repositorios institucionales. No recuerdo ahorita el año de la declaratoria de Bethesda, pero justamente en estos años 80, 90, que empieza toda esta explosión de
del acceso abierto, nos llevó en el año 2004 a lanzarnos con las tesis digitales como pioneras en la institución, como un formato de los que representan, ¿no?, contenidos de generación de nuevo conocimiento. Fuimos pioneros a nivel nacional después de la UNAM. Y afortunadamente, cuando el CONACYT pidió a los coordinadores de posgrado que les enviaran en texto completo, no ya las actas, sino los textos de las revistas, y muchos entraron en pánico porque no habían visitado nuestro portal, felizmente pudimos compartir con ellos que ya teníamos desde el 2004 los textos completos de las tesis. En 2008 propusimos un proyecto de investigación al INIDE en relación a la reutilización de los materiales didácticos, pero ese proyecto detonó que también volteáramos a ver los productos de investigación en acceso abierto, porque como bien comentaba Juan, este camino hacia la ciencia abierta fue, digamos, empujado originalmente con estos conceptos de acceso, y en ese momento tuvimos pocos materiales identificados en acceso abierto, se ha dicho, ¿no? Porque no había una cultura, como en los años posteriores, de compartir en redes, por ejemplo, en ResearchGate o academia.edu, o que las mismas revistas tuvieran portales digitales donde se mostraran los contenidos de las revistas, ¿no? Más o menos en el 2012, no me acuerdo el año exacto, hicieron una actividad de presentación de las revistas de la Ibero en unos portales donde ya teníamos el acceso a los artículos. Y yo recuerdo haber comentado, porque todo el mundo estaba congratulándose, y dije, bueno, pues yo me congratulo porque no solamente están estos preciosos portales, sino que sin que hubiese una declaratoria, como sí la hubo en la UNAM, de que todo lo que se publicara estuviera en acceso abierto por parte de la institución, de una forma más operativa, más no una política escrita, todas las revistas de la Ibero estuvieron en acceso abierto, y algunos de los libros comenzaron a mostrarse también en acceso abierto, aunque otros son comprados, ya sea en formato digital o en formato impreso. Luego, en el año 2017, como bien mencionó Techi, el CONACYT empezó a manejar muchísimo todo este tema de la ley de investigación, y también el tema del acceso abierto, y nosotros aplicamos a unos fondos CONACYT para la consolidación de nuestras colecciones digitales como repositorio institucional. Cambiamos de plataforma, y en ese momento lo que hicimos, a diferencia de 2008, fue que encontramos mucha más información, sobre todo de SNIS en ese momento. Y resulta que en la pandemia, sobre todo en el confinamiento, los bibliotecarios, que no nos gusta estar sin hacer nada, todo el mundo estuvo muy ocupado, yo lo sé, pero es difícil plantearse las actividades si tu espacio de trabajo es un edificio donde no podías entrar por la situación de la pandemia. Y nos dedicamos en una parte de la comunidad a poblarle el repositorio con productos académicos de toda la comunidad. Digamos, este es como el recorrido de este tipo de trabajos, en donde desde la biblioteca tuvimos que abordar una complejidad enorme de muchas de las cosas que ustedes ahorita acaban de comentar, temas de diversidad disciplinar y por lo tanto de tipos de producto, de difusión y de divulgación, que son diferentes tipos de productos, pero que para el repositorio era importante tenerlos disponibles. Tuvimos que, bueno, conseguir los fondos, y ustedes saben que gestionar proyectos no es fácil. El tema de las plataformas, o sea, este tema del acceso abierto y de la ciencia abierta, pues efectivamente, como bien decía la doctora Méndez Cota, tiene que reflexionarse, pero también tiene que implementarse. O sea, son, creo yo, dos esfuerzos que deben de estar articulados, ¿no? La reflexión y la implementación. Y vimos, por ejemplo, desde 2008 que comenzamos con los investigadores, el tema del poblamiento y los retos culturales, el manejo de los embargos, porque sí se entiende que la gente no quiera dar sus datos inmediatamente,
efectivamente, pero si en muchas otras instituciones, por ejemplo, los arqueólogos en México tienen pues un tiempo de embargo antes de poder mostrar sus reportes técnicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es algo nuevo este tema de los embargos, pero requiere como una reflexión, un pensamiento, el tema de los metadatos, el derecho de autor, la privacidad de los datos. Muchas veces no se pueden publicar los datos porque hay elementos de privacidad. Y no voy a leerles todos los elementos que seguramente los pueden ustedes revisar, pero uno de los asuntos que hemos querido abordar desde la biblioteca es hacer investigación sobre los procesos mismos. En este momento tenemos un proyecto con la UNAM, con la Veracruzana y con el ITESO, donde estamos abordando los procesos de difusión y divulgación de los investigadores educativos como un modelo que podría ayudarnos a entender la diversidad y los procesos mismos que se generan, ¿no? Esta me la voy a brincar porque un poco ya les platiqué lo que hemos estado haciendo en estos 3 momentos importantes del repositorio. Este es nuestro repositorio. En un primer momento, pues lo tenemos asociado a las diferentes áreas académicas de la universidad. Pueden ver a la izquierda, por ejemplo, que en Humanidades y Ciencias de la Conducta es donde más tenemos contenidos, pero no solo tenemos productos de investigación como artículos, también tenemos tesis, como otros productos asociados, e incluso hemos comenzado a integrar material didáctico. Participamos y a través de esta convocatoria en el Repositorio Nacional de Ciencia y Tecnología, no sé si se alcanza a ver que estamos en el círculo de abajo, somos el quinto repositorio, entre el CIMIT y la UAM, Iztapalapa, de manera que los productos no solamente estén disponibles en el repositorio institucional, sino también cosechados por el Repositorio Nacional de Ciencia y Tecnología y el Repositorio de Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús Ausjal, que también tiene este esfuerzo. La impresión que yo tengo es que no hemos sido muy hábiles en la difusión, porque vi algunos comentarios e incluso veo caras ahorita de asombro de mucha gente que no conoce estos contenidos. En la biblioteca pues somos muy trabajadores, pero creo que nos falla un poco vendernos. La biblioteca en sí no es sexy, como podría ser la ciencia o la tecnología, pero tenemos por lo tanto que hacer un doble esfuerzo, como muchas veces las mujeres nos toca trabajar el doble para que nos hagan caso, también los bibliotecarios sufrimos de ese estigma de un socialmente no tan reconocidos como profesiones. Este repositorio que comentaba Techi, que estamos colaborando con el repositorio de documentación sobre desaparición en México, muestra cómo las tesis, los artículos, los datos de investigación, nuestro primer producto de datos de investigación fue del estudio de fosas clandestinas en México, como un producto de investigación con una gran vocación de atención a un enorme problema social de México. Esta tabla muestra cómo en la cuarentena nos pusimos los bibliotecarios a buscar los productos en acceso abierto de nuestros académicos, no ya solo de los SNIs, y vimos, por ejemplo, que tenemos académicos no SNIs, que de repente como que se piensa que no producen y sí están produciendo contenidos, ¿no? ¿Cómo está el tema de la ciencia abierta y del acceso abierto, que para nosotros es casi pues junto con pegado, ¿no? Cada vez suben más los precios de las revistas científicas y las universidades cada vez estamos cancelando más las suscripciones y tratamos de buscar soluciones como préstamo interbibliotecario, estas plataformas en donde están los correos de los investigadores. Esto no es nuevo, ¿eh? Ya notarán por mis canas que desde los años 80 yo estaba relacionada con bibliotecas y se generaban bases de datos sencillas en esa época, no internet, pero a través de conexiones por teléfono o por disco compacto, donde venían los datos de los artículos y estaban los teléfonos, las direcciones,
en esa época ni correos electrónicos había para solicitar los famosos preprints a los investigadores. Y luego pues aparece ya estas bases de datos como Google Scholar que nos dan citas, indicadores bibliométricos que sabemos que no son tan perfectamente generados como serían otras plataformas comerciales, pero que nos dan una idea, ¿no? de productos que pueden ser interesantes para toma de decisiones de los investigadores. Y también en las bibliotecas, pues, hemos visto que ante este tema del acceso abierto aparecen las revistas y los congresos de predadores, ¿no? Precisamente hace 2 días compartían en una conferencia de la UAP que el 45% de la producción académica ya está en acceso abierto. Esto del tema de la ciencia abierta, al menos a nivel de productos, los datos de investigación todavía es un tema que está incipiente, pero ya hay mucha cantidad de información y se espera que para el 2040 todo el mundo publique en acceso abierto. Esto viene el cambio. Digo, falta, no sé yo si estaré viva para el 2040, pero viene cercano. Sabemos que están estas redes sociales especializadas como ResearchGate, academia.edu. Los editores quieren seguir haciendo un negocio. Inventan este tema del Article Processing Charges, que es las famosas APC. Pero por otro lado, en América Latina se tiene una tradición enorme de ser pionera y líder en acceso abierto, no comercial y de calidad, con las editoriales universitarias. Porque bueno, ante el desinterés del negocio en nuestra producción latinoamericana, pues las universidades pues, son las que asumen este tema, ¿no? Y por ahí se menciona el dato de que el acceso abierto incrementa las citaciones. Entonces, este tema de la ciencia abierta no solo para la producción, sino también para el tema, que los otros elementos que aquí se han hablado, de la reproductibilidad, de el compartir todo el proceso, el de lo que decía Techi, de la evaluación de pares abierta, ya no serán esos pares desconocidos y quién sabe qué dijeron. Bueno, sí nos mandan los dictámenes, lo sabemos, pero este tema del misterio de quién fue, cómo fue, en las evaluaciones de los proyectos, en las evaluaciones de las publicaciones, es otro elemento de ciencia abierta muy, muy fuerte. Techi, yo aquí terminaría. Claro, ajá, perfecto. Sí, lo que te iba a decir, esta parte de los comentarios ahorita la iniciamos, ¿te parece? Perfecto, Techi, gracias. No, gracias a ti. Bueno, pues muy interesante, podríamos quedarnos escuchándonos, pero queremos abrir más el diálogo. Eh, Cuando se empezó a difundir este evento, se publicó un Padlet, que es una especie de pizarrón, donde ustedes podían dejar algunas inquietudes y comentarios. Entonces le pedimos a nuestros ponentes que reaccionen a ellos, ¿no? Muchos están formulados en términos de preguntas muy específicas, pero en realidad se trata de un insumo para el diálogo, ¿no? Ahorita tenemos mucho que explorar, mucho que conocernos todavía, nuestras especificidades. En cuanto a estas brechas, a estas posibilidades tecnológicas, ¿no? Está la brecha de género, está la brecha epistémica, está la brecha multilingüe, o mejor dicho, de lenguas, en fin. Entonces, mucho que explorar y mucho que conversar, ¿no? La idea es conversar a partir de estos comentarios que nos dejaron. Entonces, Gabriela me había comentado que quería reaccionar a una en específico de Jimena. Creo que todos ustedes tienen la dirección del Padlet, o sea, para no estar leyendo la pregunta específica, que nos puede llevar tiempo, pues ahí está, es la única intervención además que está firmada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar mejor a Gabriela en este diálogo en voz alta con Jimena. Ay, gracias, Teresa. A ver, estoy viendo el pad y buscando Voy a leer lo que dice Jimena y después reaccionaré brevísimamente, ¿no? Dice, comparto el objetivo central del movimiento de ciencia abierta en lo que respecta a hacer que la investigación científica y su difusión sea interseccional, accesible a legos y expertos. Me parece que falta una postura
lectura más crítica. ¿Cuáles son los datos que se van a democratizar? Los de la ciencia hegemónica. ¿Qué lugar tiene el conocimiento humanístico, el artístico, el transdisciplinar o el indisciplinar? ¿Qué lugar ocupa el diálogo de saberes? Se debe reconocer que se intenta una participación abierta de los agentes sociales afectados por esta noción de ciencia prescriptiva, suertes de colaboraciones entre científicos y ciudadanos para la resolución de problemas concretos. Pregunta, ¿se horizontalizan los saberes ciudadanos con los científicos? ¿Se supera la jerarquía científica sobre cualquier otro saber? ¿Se da cuenta o se dan herramientas críticas para saber acerca de la relatividad e historicidad de las verdades científicas? ¿O se sigue partiendo de verdades absolutas, universales y monolíticas? Pues estas son son muchas preguntas las que hace Jimena. Creo que con mi intervención inicial, pues ya propuse, ¿no? Una respuesta preliminar a algunas de ellas. Podría resumirse en, bueno, pues depende de cómo interpretemos, cómo, o sea, digamos, cuál de los discursos de la ciencia abierta, pues asumamos como una responsabilidad nuestra, pues llevar a cabo, realizar, monitorear, negociar, etcétera, ¿verdad? Entonces, por supuesto que podríamos asumir una interpretación muy técnica de la ciencia abierta y bueno, pues podríamos asumir otra interpretación más experimental, más, pues sí, más inquisitiva. Y algo que me gustaría a mí nada más agregar a lo que dije antes y que a lo mejor responde también un poquito a lo que planteaba Juan en su intervención respecto a los desafíos, ¿no? de la ciencia abierta, que tienen que ver con amenazas a la propiedad intelectual, ¿no? Un poco en la línea de lo que intento decir, ¿no? De que una concepción crítica de la ciencia abierta, pues quizá, pues digamos que no daría por sentado, ¿no? Que el marco de la propiedad intelectual es absoluto, que no se puede cuestionar, etcétera, ¿no? Creo que las amenazas, y no sé, a lo mejor ahorita él me puede también aclarar un poquito el sentido de lo que estaba diciendo, pero digamos que este temor, ¿no? De que la apertura, digamos, la liberación de los procesos de investigación o de los datos de investigación, que por supuesto puede tomar muchas formas, de algún modo constituya un peligro, ¿no? para investigadores, a lo mejor individuales o grupos de investigadores, pues que deben resguardar o proteger sus procesos hasta que ya estén, digamos, en un estado para reconocerse formalmente como productos de investigación, pues habla de que nuestro marco para concebir la investigación, pues se ve justo desde el punto de vista de que los investigadores y las investigadoras pues tenemos que producir ciertos resultados medibles, cuantificables para competir, ¿no? dentro de un sistema de prestigio que es la academia, ¿no? Entonces, al menos las perspectivas feministas que yo he estado estudiando, primero respecto al acceso abierto y después respecto a la ciencia abierta, justamente lo que intentan hacer es poner en cuestión esa relación, digamos, competitiva, ¿no? que estructura los procesos de investigación, de validación, de reconocimiento, etcétera. Claro, es que puede parecer a lo mejor utópico, ¿no? Bueno, sí, pero ¿de qué sirve poner en cuestión esos marcos, ¿no? Epistemológicos, pues eso, ¿no? Que validan algo que quizá podría ser diferente si en la práctica, pues es muy difícil, ¿no? Incidir, por ejemplo, en las políticas institucionales de evaluación de la investigación académica, ¿no? Y a eso iba, ¿no? O sea, podemos tener un discurso de que la ciencia es un bien público, que todo esté en acceso abierto, en fin, que se incorpore incluso a interlocutores, otros agentes sociales fuera de la academia, a los procesos de investigación. O sea, podemos, digamos, abrazar este discurso y al mismo tiempo
internamente, pues seguir, no sé, a lo mejor pagando bonos, dando recompensas a quienes publican en el cuartil, no sé qué, ¿no? Y no necesariamente a quienes están, digamos, implicados o implicadas en procesos de experimentación relacionados justamente con la ciencia abierta, ¿no? Es decir, el diálogo de saberes, que es algo que le preocupaba a Jimena en sus preguntas, digamos, el ensayo con otros criterios, ¿no? Para determinar qué es conocimiento en contextos específicos, etcétera. Juan decía, bueno, es que justamente aprender a hacer ciencia abierta, las prácticas de ciencia abierta, porque tienen un componente técnico, tecnológico, pues avanzado, ¿no? Imagínense, para investigadoras en humanidades, pues efectivamente, o sea, toma muchísimo tiempo, inversión de, digamos, de recursos de tiempo y de atención, implicarse en prácticas de ciencia abierta que puedan ser reconocidas, ¿no? En todas estas infraestructuras, plataformas tecnológicas, etcétera, y eso podría en realidad contribuir a perpetuar desigualdades, ¿no? Cuando lo que para revertir la desigualdad tendríamos que estar haciendo, pues es producir más y más y más artículos, ¿no? Que sean dentro de los sistemas de evaluación científica, pues algo reconocible como ciencia, ¿no? Como investigación de verdad, ¿no? Y entonces lo que acabamos haciendo con nuestros procesos de experimentación y de cuestionamiento de los marcos epistémicos y de los relatos que informan las políticas institucionales dentro o fuera de esta universidad o de otra, pues es clasificado como divulgación, no como investigación de verdad, ¿no? Entonces, claro, ahí hay como un sacrificio, ¿no? Que se pone en juego en la investigación feminista en la medida en que pues, lo que pretende justamente cuestionar pues, son los marcos asumidos, ¿no? De la propiedad, de la autoría original, digamos, genial, propietaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo digo en relación con las preguntas de Jimena, porque creo que iban un poco en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, pero esta ciencia abierta, ¿desde qué perspectiva se está planteando, ¿no? ¿De qué manera exactamente nos va a, pues a llevar a cambiar, ¿no? Los patrones de desigualdad que tienen que ver con también la configuración simbólica de nuestras narrativas sobre el conocimiento y la manera en que las hacemos realidad todos los días, ¿no? Principalmente a través del sistema de prestigio de la academia. Entonces ya termino nada más diciendo, enfatizando algo que los dos documentos, tanto la recomendación de UNESCO como el reporte estratégico europeo, dicen, o sea, para que esto funcione con una perspectiva crítica de género hay que alinear las políticas de evaluación de la investigación y del desempeño académico, ¿no? Con lo que se dice que se espera de la ciencia abierta, ¿no? Apertura, incidencia social, justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que incentivar y recompensar y reconocer las prácticas de ciencia abierta que van mucho más allá de, pues eso, ¿no? Generar productos que se pueden reconocer con estas métricas o métricas alternativas, pues que bueno, justo ahora son un objeto de debate, ¿no? Porque no está claro que las métricas o la bibliometría, digamos, sea algo transparente, algo que no se puede manipular, algo que favorezca a todo el mundo por igual, ¿no? Entonces las políticas de evaluación de la investigación pues tendrían que tomar esto en cuenta y empezar a, pues a lo mejor a informarse, ¿no? Con investigación, por supuesto, de qué es lo que realmente ocurre en la adopción de prácticas de ciencia abierta en contextos específicos, ¿no? Y no lo digo yo, o sea, lo dicen estos documentos, ¿no? Entonces... Bien, gracias. Nosotros dividimos en días pasados los comentarios que aparecieron en el Padlet en específicos y generales, ¿no? Había los específicos, creo que le van a tocar Alma, que era, interpelaba mucho el papel de la Ibero, ¿no? Entonces, Juan Carlos también mencionó el comentario de Jimena y este otro comentario que ahorita voy a pegar aquí, como puntos de los cuales él podía también iniciar un diálogo, ¿no? Entonces, Juan Carlos, si quieres, adelante. Sí, gracias. Al respecto del punto anterior, mi impresión es que
que la ciencia abierta, no sé si viene en el fondo o tiene como uno de sus objetivos principales contrarrestar o proponer alternativas a las formas generales de cómo se realiza investigación actualmente y cómo se reconoce. Yo creo que eso va mucho más allá, digamos. Creo que pedirle eso como que la ciencia abierta, o a partir como de esta iniciativa, que es una forma de aproximarse a la realización de la investigación, yo creo que puede tener implicancia, pero no sé, yo tengo mis dudas si puede ser una herramienta como que resuelva un montón de cosas como que tienen que ver con desigualdad y reconocimiento y temas más, no sé, más críticos de cómo se realiza ahora la academia. Ahora, eso el tema como a mí el tema de la crítica, encuentro que, no sé, parte yo creo que ser académico como ser crítico respecto como de las prácticas de investigación. Yo no sé si eso tiene solamente un lugar específico. Hay gente como que, o hay ciertos sectores que son críticos y los otros son acríticos, por ejemplo, que hay como igual que encuentro que hay muchas caricaturas al respecto. Yo creo que todos, o sea, creo que por la gente que yo conozco, claro, nadie está muy satisfecho con el sistema como en ninguna parte, yo creo, como de generación y reconocimiento de cómo se hace el conocimiento científico. Procesos de evaluación, incentivos, todo eso siempre genera mucho ruido, yo creo, en la academia, y no sé si uno podría esperar que la ciencia abierta o movimiento de iniciativa de ciencia abierta vengan a resolver eso, no lo sé en verdad. Es una pregunta abierta, no lo sé. Lo que sí, hay ahí diferentes posturas ya más bien así personal respecto a la generación de conocimiento, que no tiene que vivir ya con conocimiento específico de ciencia abierta. Por ejemplo, lo que salía ahí como en la pregunta, una de las primeras preguntas sobre el tema de la jerarquía del conocimiento, y si esto va a llevar a como que los sistemas de conocimiento académico y no académico sean equivalentes. Hay posturas personales que yo espero que no, digamos, como que yo creo que hay distintos sistemas de conocimiento. Yo sé que eso hay como distintas posturas también. Eh, y claro, no sé, cuando yo creo que hay ciertos conocimientos cuya forma de realizarse hacen que tengan mayor validez. O sea, yo cuando, no sé, ejemplo así caricaturesco también, si yo tengo cáncer, no voy a ir de un brujo, digamos, voy a ir a un doctor. Es como porque asumo que él tiene el conocimiento científico y tengo más confianza en el desarrollo del conocimiento de esa forma que de otra, ¿ya? O otra, no sé, creo que esto lo decía Einstein, no sé, hasta un astrólogo, digamos, cuando va a cruzar la calle, igual mira para los dos lados, digamos, a pesar de que la vida esté predeterminada, igual uno, digamos, como que tiene como diferentes, ¿cómo decirlo?, resguardos, digamos, o ciertas como confianza en el desarrollo de un tipo de conocimiento que otro. La gente por algo va a estudiar a la universidad y en otros lugares. En fin, yo creo que igual es como, yo sé que actualmente por un montón de discusiones que dan que, no sé, políticas identitarias, qué sé yo, como que también se cuestionan los sistemas de conocimiento, como que hay diferentes sistemas de conocimiento y son todos igualmente válidos. Yo creo que tienen distinta validez, pero en fin, yo creo que esa es otra discusión que no tiene que ver con, que puede enredar un poco el debate de ciencia abierta. Y respecto de la segunda pregunta, que voy a leer porque está acá en el chat: ciencia abierta como información al alcance de las personas es un tema importante. No obstante, habría que pensar en una implementación respetuosa de la autoría, pues la labor de cualquier investigador es valiosa y su proceder enriquece a todas las personas. Sí, yo con ese comentario estoy totalmente de acuerdo. Ya yo creo que no es, yo no lo veo como un problema el resguardo de la autoría de diferentes cosas, digamos, como que yo creo que igual tiene que ver con temas de reconocimiento, ya como con reconocimiento al trabajo, a la genialidad también que pueda existir, y que eso en el fondo se respete, que se cite, o sea, todo igual el sistema de cómo está pensado, yo creo, el conocimiento, o alguna parte del, digamos, tal vez más tradicional actualmente, tiene que ver con partir de conocimientos anteriores, ya pararse sobre hombros de gigantes. Y eso igual implica citar bien y, por ejemplo, que exista un resguardo de eso, que eso lo quiere, y eso en el fondo justamente lo hace que sea más abierto, como que la apertura no tiene que ver con la falta de reconocimiento, que se abra, pero que se reconozca, ¿cierto?, quien realizó como esa contribución. Y a mí me parece totalmente compatible. Y yo la amenaza que veo, y lo veo de nuevo, una cosa más generacional, estoy pensando como mis colegas, así como sobre 40 años, yo creo que eso se ve como muy amenazante. Yo creo que es como por parte tal vez del desconocimiento de cómo funciona justamente alguna iniciativa de ciencia abierta,
es que se ve como que si yo abro diferentes cosas, si abro mis datos o abro mi proceso de investigación o mis análisis, claro, eso va a ser una amenaza. Entonces lo ven así como que hay un... Yo me acuerdo, o sea, me acuerdo como, no sé si pasa todavía la gente que se está doctorando, hay a veces un temor de presentar la investigación, incluso en conferencias, porque está como el miedo que te pueden copiar la idea. Entonces yo tengo que llegar primero con esa idea, entonces igual tengo que mantenerlo, ojalá lo más callado posible, porque alguien me puede copiar. Y ha pasado, o sea, yo he escuchado de casos que hay gente, claro, que de repente presenta algo, pues se da cuenta que alguien que estuvo ahí sentado publicó un libro de eso antes que uno. Ahora no sé, igual en el fondo nadie es como dueño de las ideas. Eh, per se, digamos, pero sí hay gente que contribuye más al desarrollo de ciertas ideas que otras, creo yo, y eso sí tiene que, de cierta forma, reconocerse. Igual es difícil porque, claro, la apertura también puede entrar un poquito en contradicción o puede desafiar eso. Pero eso no resumen, digamos, de mi comentario respecto al segundo punto, estoy totalmente de acuerdo en el tema del reconocimiento a la labor, digamos, de desarrollo de conocimiento y que eso no se vea amenazado. Yo creo que no hay razón para que eso sea amenazado por la apertura, sino que más bien yo incluso lo veo al revés. Muchas gracias, Juan Carlos. Alma, creo que te tocó ahora. Sí, me toca un poco difícil y ahora verán por qué, pero antes quisiera comentar en relación a lo que Juan y Gaby han planteado inicialmente. Efectivamente, se está modificando todo esto de los indicadores para la evaluación del impacto de la investigación. Se está trabajando, no solamente aquí en la Ibero, sino se está trabajando a nivel de muchas instancias. Yo creo que efectivamente sí se está haciendo en referido al repositorio que les platicaba hace rato. Cada vez estamos recibiendo diversidad de contenidos y precisamente una cosa bonita del repositorio es que está abierto a lo que la gente está haciendo, no está limitado a un... pues a un enfoque específico, ¿no? Me distraje, perdón, porque estoy viendo los comentarios del chat. Le decía a Techa hace un momento que se está poniendo muy bonito, muy interesante los comentarios en el chat. Sí que, pero no, voy a limitarme porque como profesora, con solo que un alumno levante la mano, inmediatamente lo atiendo. Entonces, no voy a responder en este momento los comentarios del chat para que no me regañe Techi, pero efectivamente, pues todo lo que ustedes están planteando está yo creo en proceso, pero lo que sí tengo que decir es que las acciones de ciencia abierta en esta institución, en la Universidad Iberoamericana, y creo que en general, están saliendo de las bases. No están saliendo de las autoridades estableciendo grandes planteamientos, quizá en algunas instituciones, pero al menos en la nuestra y en otras que conozco, está saliendo de la biblioteca, de los usuarios, de los investigadores dispuestos, que están, por ejemplo, viviendo la realidad de que las revistas están pidiendo los datos para publicar sus artículos. Ya no se trata de porque alguien realmente, digamos, te diga lo que tengas que hacer o te van a evaluar o te van a dar un caramelito aquí o allá, sino que la misma lógica. Por eso se nos hace tan importante hacer investigación sobre los procesos mismos, que los hemos hecho en el pasado con la docencia y la vida estudiantil, pero en este periodo estamos enfocados a la parte de investigadores, ¿no? Entonces yo diría que sí están haciendo acciones de ciencia abierta en la Ibero, pero los están haciendo o sea, las bases, la gente, el grounded, como dicen en inglés, ¿no? Creo yo también que la pandemia nos ha dado como una gran oportunidad para convertir cosas que antes teníamos miedo, que tardaban. La biblioteca ha sido realmente arriesgada. Nosotros nos arriesgamos a asignar licencias Creative Commons a contenidos porque nadie nos hacía caso. Nos rebotaban de oficina jurídica a vicerrectoría. Le estoy hablando de hace 20 años. Y no había como un posicionamiento porque la gente le decía es Creative Commons y no sabían ni de lo que estábamos hablando. Entonces,
todo eso ha sido un proceso de aprendizaje y yo entiendo que la ley de derechos de autor ha ido ajustándose. O sea, sí entiendo a los abogados y entiendo a las autoridades el temor a las demandas, pero el hecho es que se han ido concretando cosas. Y para nosotros, con todas las críticas que se le pueden hacer al Repositorio Nacional de CONACYT, fue un empujón muy grande que tuviéramos como esta política pública relacionada al apoyo a la ciencia abierta, ¿no? No sé ahora cómo esté en esta administración estos ciertos detalles de esa política, pero en general ha sido como un apoyo. Y bueno, yo diría que esto como universidad nos lleva mucho más allá de la ciencia abierta, también de la enseñanza abierta, de pensar en los contenidos educativos. O sea, es toda una cultura que si es cierto lo que nos dicen los que están previendo que todo va a ser abierto en unos 15, 20 años, pues vamos a ir transitando. Y quizá la formalización de los criterios, de las métricas, de las políticas, se va a ir dando de la mano de la realidad. Entonces, yo esto sería lo que respondería Techi. No sé si había algún elemento como mucho más específico de lo que se dijo en el Padlet. No. Creo que está bien para dar un poco de tiempo. Queremos abrir el micrófono para ver si podemos escucharlos de viva voz a dos o tres de ustedes, si se animan a participar. Nada más les pediría que pues, concretemos para no pasarnos mucho más del tiempo, pero encantados de conocerlos y de escucharlos si es que quieren intervenir en el diálogo directamente. Alguien del público. Hemos tenido hasta 58 participantes y sabemos que luego en la grabación eh, muchos también consumen el contenido. Eduardo, sí, adelante, por favor. Pues nada más que quisiera felicitarlos en verdad por este trabajo que están haciendo el Ibero. Yo creo que en verdad es pionero en nuestro país y hay diferentes instancias y acciones de acceso abierto, pero yo creo que no están concretadas y se han expresado de manera tan clara como lo están haciendo a ustedes ahora. Entonces, en ese sentido, no es entrar al debate, más bien celebrar el proceso y creo que hay muchísimo camino y creo que la discusión no es en el futuro el acceso abierto. Creo que la discusión es quién va a tener el control del acceso abierto y qué tipo de acceso abierto. Si el acceso abierto oro o el acceso abierto diamante. Creo que esa es la discusión y creo que no hay ninguna claridad en lo que se está haciendo en nuestros países. Vemos el caso de Colombia con sus acuerdos transformadores, el acuerdo transformador que salió hace unos días en México, la ambigüedad absoluta del CONACYT, con una letra, pero con la misma música, y creo que también las tendencias que se están viendo en Colombia, donde más del 50% de los artículos publicados ya son en inglés, la tendencia de ciertas revistas brasileñas que aunque en términos cuantitativos son pequeños, se están transformando al APC. Entonces yo creo que hay una nueva discusión donde nuestra región, como bien dijeron ustedes, que tiene más de 30 años bajo el acceso abierto diamante colaborativo, donde de alguna manera estamos mucho más adelantados que la propuesta europea y que hoy se toma como referente el Plan S, pero que el Plan S de implementarse podrá tener fuertes consecuencias para América Latina. Y América Latina, si no recuperamos nuestra visión y nuestra tradición, podemos sufrir un retroceso y podemos empezar a ver la muerte anunciada de las políticas de acceso abierto en nuestros países. Y yo creo que entonces es algo que hay que atender. Y sí falta mucho que hacer. Yo diría, el acceso abierto lo hemos logrado, pero la pregunta es a qué costo. Y la pregunta, ¿cuál es el sistema de acceso abierto que se ha empoderado? Porque hoy, en mi opinión, hay mayor control y privatización que hace 20 años. Y eso es preocupante. Aunque también hay muchísimo material abierto. Y creo que eso nos abre a la discusión, pero no es entrar a ello. Hay múltiples discusiones, todas las ciencias abiertas deben ser apoyadas. Es realmente felicitarlos. Creo que hay un gran trecho en nuestro país y solamente emitirles esto desde
la Universidad Autónoma del Estado de México, desde Redalic, desde Amelica, donde trabajamos, y muchísimas felicidades, en verdad. Gracias. Gracias, Eduardo. Creo que todos estamos caminando en la misma dirección. Creo que hay que interrogar a las estructuras, hay que interrogar a las instituciones, pero también interrogarnos a nosotros mismos, ¿no? Saber qué implica que optemos por un tipo de acceso abierto comercial o no comercial, ¿no? ¿A quién estamos beneficiando en último lugar? Nuestro trabajo tiene un compromiso, está siendo comunicado solamente pensando en mis intereses, que si es así, es válido, o quiero que llegue también a las comunidades que dieron origen, a las poblaciones que se pueden beneficiar del conocimiento, ¿no? Creo que si empezamos también a nosotros a autointerrogarnos, ¿no? A hacer esta vigilancia epistemológica, también va a ser un paso adelante, ¿no? No todo pasa por las instituciones, me da la impresión. Muchas gracias, Eduardo. ¿Tenemos tiempo para escuchar a alguien más, si desean? ¿O alguien de los ponentes que quiera sumarse al diálogo? O sea, hay micrófono abierto, digamos. ¿No? Ya estamos cansaditos para irnos. Puse anteriormente en el chat, por ejemplo, una dirección a una base de datos, a GitHub, donde tengo mis recursos. Estoy subiendo ahí mis recursos de ciencia abierta. Por ejemplo, están los libros estos de Claxo, de Eduardo nos hablaba uno, son libros de acceso abierto, están ahí. Está mi base de datos personal, bueno, no personal, mi base de datos de trabajo en el tema de ciencia ciudadana, está en formato RIS, el que quiere lo puede bajar. Creo que debemos compartir más bibliografía y, en fin, cada que yo tenga algún material lo voy a subir ahí. Si alguien quiere seguir la dirección, pues ahí está, y eso es parte de los ejercicios que me estoy autoeducando, ¿no? Para poder aprender. A mí en lo personal me interesa mucho, como les dije, el tema de ciencia ciudadana, pero también el de procesos de trabajo, ¿no? Nos cuesta, ¿no? Como decía Juan Carlos, nos cuesta soltar porque estamos siempre desconfiando del otro y desconfiando de nosotros mismos, ¿no? Nuestra seguridad de nuestro propio trabajo. Muchos de nosotros no podemos objetivar cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? Y eso es un reto también, ¿no? ¿Cómo hacemos investigación, ¿no? Si nos pusiéramos a platicar con los investigadores, cómo llegó usted a este artículo, ¿no? O sea, que nos documenten todo el proceso, también sería todo un reto, y desde ahí también hay que comenzar a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, si ya no hay otras participaciones, lo dejaríamos aquí para que descansen. Ha sido un día un poco agitado en la Ciudad de México, y aunque no hayamos salido, igual la atención nos ha llegado, hemos estado más pegados a la pantalla que otros días. Les agradecemos mucho. Si quieren continuar de alguna manera este diálogo, por favor comuníquense con la dirección de investigación o posgrado, o me pueden mandar un mail. Si quieren continuar el diálogo, ya sea con estos tipos de eventos o de manera más cercana, podemos abrir también un canal en el Teams institucional. En fin, creo que el cambio pasa por nosotros, ¿no? Ese sería el mensaje. Discutámoslo como comunidad Ibero, en diálogo con lo que se está haciendo en la región, con lo que se está haciendo globalmente en términos de ciencia abierta, para el mejor impacto de nuestro trabajo. Bueno, entonces, pues muchas gracias por su asistencia, esperemos que nos veamos pronto. Gracias. Gracias, cuídense mucho, un gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, chao. Saludos, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias, Techi, Alma, Juan, Anati. Sí, Carla. Sí, gracias, Mariana, Alma. Pati. gracias a todos. Alma, que trajiste Vaya, te trajiste gracias. tus archivos, ¿eh? Gracias, muchas gracias. No, pues yo difundí. Sí, ya me di cuenta. Y como dices que en la biblioteca no saben comunicar, no, sí, ya me di cuenta que... Sí. Y Pero, a mí me ¿sabes qué mandó, yo hice difusión.